tardes a todos. Me presento por las dudas para el que se ha conectado y no me conoce. Yo soy Santiago Larrategui, kinesiólogo, actual coordinador de la sección de rehabilitación respiratoria de la AMR. Este es un espacio que tratamos de trabajar mensualmente, que es el de los ateneos de la sección. Y el tema de hoy es cuidados paliativos en el paciente con enfermedad crónica terminal, y yo le agregaría cómo acompañar desde la rehabilitación. Hoy van a hablar dos médicos que trabajan en el hospital donde yo también trabajo, en el Hospital de la Baxada, el doctor Maximiliano Velázquez, especialista en clínica médica, que tiene un posgrado en tratamiento del dolor, y que también trabaja con pacientes con cuidados paliativos, y la doctora Analía Cavallo, especialista en medicina general y familiar, con un posgrado en cuidados paliativos, y docente ambos de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Adventista del Plata. La modalidad va a ser que ellos expongan la temática del día de hoy, y al finalizar pueden ustedes ir haciendo las preguntas a través de la plataforma, y al finalizar las vamos a ir contestando. Analía, ya puede empezar. Buenas tardes a todos, buenos días tal vez para algunos. Bueno, nosotros vamos a comenzar hablando un poco de alguna terminología, y vamos a también presentar un caso clínico. Tal vez a muchos les va a sonar similar a varios de los pacientes que han atendido y lo pueden ver reflejado también ahí. Como para empezar, vamos a aclarar qué son los cuidados paliativos. Estos ustedes los pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud. Desde el Instituto Nacional del Cáncer hay un programa de cuidados paliativos que tiene material para descargar incluso para profesionales de la salud y para pacientes. Así que está accesible la información. Bueno, los cuidados paliativos es la asistencia activa, holística, de personas con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave, ya sea oncológica y no oncológica, porque antes se pensaba los cuidados paliativos solo para pacientes oncológicos. El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores también, que es la red de sostén de esos pacientes. Es una unidad de tratamiento. Se encarga de la atención de personas en su integridad biológica, psicosocial y espiritual, y el tratamiento de los síntomas y principalmente de los cuidados del fin de vida. Es importante que todos los profesionales que atendemos pacientes con enfermedades crónicas y pacientes con patología oncológica tengamos, aunque sea, conocimientos básicos sobre los cuidados paliativos. Bueno, vamos a presentar un caso clínico. Pueden llevarlo a cualquiera de sus pacientes, como les decíamos. Ella es Ángela, tiene 77 años. Como antecedentes es EPOC, diagnosticado hace 10 años, con historia de tabaquismo, incluso tabaquismo activo, con disnea de más de 10 años de evolución, un trastorno mixto, depresión y ansiedad, y también hipertensión. Estaba con tratamiento desde el diagnóstico con budesonide formoterol, bromuro de ipratropio y salbutamol a demanda. Realizaba rehabilitación respiratoria en un centro especializado, pero hace 3 años abandona la rehabilitación y se vuelve un poco adherente al tratamiento que usaba, por culpa de la pandemia. Cuando uno le pregunta es porque por la pandemia no pude hacer los controles, por la pandemia no pude hacer rehabilitación, por la pandemia no tenía los medicamentos. No recibió vacunas, ni antigripal, ni para COVID, y un esquema para neumonía un poco dudoso. Como motivo de consulta, ella refiere progresión de su disnea hace 2 meses, que ni siquiera podía tolerar el desplazamiento en su domicilio. Un aumento de la demanda del salbutamol, que le ha llevado a múltiples consultas del servicio de emergencia en su domicilio, debilidad muscular y mialgias en el último mes, tos intensa y pérdida de peso. Al examen tenía aspecto adelgazado, disnea en reposo, con una frecuencia respiratoria de 20, la saturación de 89, aire ambiente, cianosis distal y peribucal,
hipoventilación generalizada con rales crepitantes bivasales, y ella había referido también equivalentes febriles en las últimas horas. Se conversa con la paciente, en ese momento ella había concurrido sola a la consulta, vivía sola, y se decide una internación en sala de cuidados generales para completar el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, ahí se le hace algunos estudios, pusimos lo básico solamente, una radiografía con signos de hiperinsuflación e infiltrados bilaterales difusos, periféricos, en el estado ácido base, una PO2 de 62, una PCO2 de 52, y quedó en la sala con una cánula nasal a 4 litros, se le hizo PCR para COVID, y según el resultado y la evolución, se iba a ver si se hacía influenza, y se indicó tratamiento específico. Bueno, en cuanto al pronóstico de esta enfermedad bueno, en cuanto a los criterios de terminalidad, es muy difícil determinar cuándo un paciente realmente tiene una enfermedad que es terminal. Es más fácil determinar en un paciente oncológico, pero el desafío se presenta en una enfermedad no oncológica. ¿En qué nos basamos para decir que un paciente oncológico es terminal o no? En una serie de parámetros. Uno es la escala de Koch, que nos habla del performance status del paciente, de la funcionalidad. También de la presencia de algunos síntomas como debilidad, anorexia, disnea de reposo, edema y delirium, y algunos parámetros de laboratorio. En cuanto a las enfermedades no oncológicas, los parámetros que tenemos en cuenta para determinar si tiene criterio de terminalidad o no son el tiempo de la evolución de la enfermedad, el estado nutricional, el deterioro cognitivo, la depresión y si tiene presencia o no de un soporte sociofamiliar. Entonces, dentro de los criterios que charlamos recién, es fundamental demostrar que la enfermedad primaria progresó, la visita a urgencia y hospitalizaciones, la pérdida de peso y una albúmina menor a 2,5 gramos. Entonces, y el tema que nos compete es la enfermedad pulmonar avanzada. ¿Cuándo podemos decir que la enfermedad pulmonar tiene criterio de terminalidad? Primero, cuando la disnea de reposo se vuelve refractaria al tratamiento, es decir, con escasa respuesta a los broncodilatadores. En segundo término, tenemos que demostrar que la enfermedad ya ha progresado. Eso lo vamos a ver explícito con el incremento de las hospitalizaciones, el aumento de consultas domiciliarias, la presencia de infecciones respiratorias y la presencia de insuficiencia respiratoria es sobre todo reagudizada. La hipoxemia con una PO2 menor a 55 y una PCO2 mayor a 50. Insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a una enfermedad pulmonar, la pérdida de peso y la taquicardia. Para determinar enfermedad terminal, sí o sí necesitamos que los tres primeros puntos estén presentes. Y hablamos, y que más adelante lo vamos a explicar, siempre hablamos de síntomas refractarios o que no responde al tratamiento habitual. ¿En base a qué tomamos las decisiones y las conductas frente a un paciente? A varias cosas. Primero, su enfermedad. Segundo, al grado de evolución de la misma. Tercero, al grado de deterioro de la función global. Cuarto, lo que tenemos en cuenta son las crisis, las reagudizaciones de su enfermedad. Y quinto, son los deseos, las metas y opiniones del paciente y de la familia. Es decir, tenemos en cuenta todos estos parámetros para tomar decisiones, no solamente el deseo y la opinión de un familiar. Bueno, ustedes van a ver que la mayoría de estos pacientes tiene algunos síntomas que son más o menos característicos a ellos. Esto también lo pueden encontrar, como les decíamos, en el Instituto Nacional del Cáncer. Hay material, hay un manual de cuidados paliativos para atención primaria y habla bastante de este y otros síntomas. Vamos a hablar de 3 síntomas principales, que son la disnea, la hemóptisis y la tos. La disnea es un síntoma bastante frecuente,
En pacientes con EPOC avanzado se presenta más o menos en el 75%, y en pacientes con cáncer de pulmón empieza en un 70%, pero al final de la vida puede llegar a un 90%. Como ustedes sabrán, es la sensación subjetiva de falta de aire, puede existir aumento de la frecuencia respiratoria o también el uso de músculos accesorios. Es un síntoma estresante junto con el dolor, pero es muy feo, es un síntoma feo, ya sea el que lo está viviendo o el que lo está viendo al paciente con ese síntoma. Se asocia habitualmente a una muerte en forma inminente y moviliza a todo el entorno del paciente. Como medidas generales, lo principal como equipo de salud es informar al paciente y a la familia de lo que está ocurriendo, aclarar algunas dudas que están apareciendo y sobre todo asegurarle al enfermo que el confort respiratorio va a ser posible con diferentes medidas que podemos hacer. Entre las medidas generales, y que eso lo puede hacer tanto la familia como cualquier cuidador, es la ventilación de la habitación y que sea una habitación libre de humo. Les va a parecer un poco sonso lo que estamos diciendo, pero en una familia donde todos son tabaquistas esto no es redundante. Evitar repetir permanentemente preguntas sobre los síntomas, ventilar aire sobre la cara del paciente, ya sea ponerle el ventilador y que le den la cara o abanicarlo, una postura confortable, que generalmente es semisentado, pero hay pacientes que prefieren en algún decúbito, hidratar la cavidad oral con bebidas frescas y de poco volumen, por ejemplo puede ser hielo molido, y facilitar el control de la respiración con algunos ejercicios siempre y cuando el paciente lo tolere. Hay tratamientos farmacológicos específicos e inespecíficos. Por ahí tanto en la terminología de los fármacos no vamos a andar, pero le vamos a nombrar algunos. Uno es el control de la oxemia. Estos pacientes suelen presentar lo que se llama crisis de pánico respiratorio, y es que ante la principal manifestación de falta de aire, por la ansiedad que genera, suelen presentar una sensación subjetiva de mayor falta de aire. Esto se llama crisis de pánico respiratorio, y cómo lo podemos controlar es porque usamos una benzodiazepina de forma oral y generalmente a la media hora cede el síntoma. A diferencia de un paciente donde la disnea se está incrementando por alguna otra causa, que no va a controlarse solo con una benzodiazepina de forma oral. Y el control de la frecuencia respiratoria. Generalmente tratamos de que la frecuencia respiratoria esté entre 20 y 22 en este tipo de pacientes, y en algunos tenemos que usar algunos medicamentos como por ejemplo la morfina, que ya le vamos a decir algunas cositas más de la morfina. Otra situación es el control de las secreciones respiratorias. En un paciente en un estadio avanzado de su enfermedad, aumentan las secreciones respiratorias y el paciente no tiene fuerza, no tiene músculos para poder expectorarlo. Entonces eso suele ser una sensación fea, y el familiar o el cuidador está escuchando ese gorgoteo continuo, y suele ser una causa, por ejemplo, de llamar a enfermería constantemente. Entonces, una de las propuestas que a veces pasa es aspirar en forma mecánica las secreciones. La verdad que esas aspiraciones profundas, si un paciente está internado, no es que no se puede realizar, se puede realizar, pero es algo traumático que genera mayor estrés. Entonces por ahí, supongamos que está en el hospital, lo hacemos, pero lo que nosotros hacemos es indicar algún analgésico previo para generarle mayor confort al paciente. Y si el paciente está en su domicilio o ya no tolera tanto ese tipo de intervenciones, por ahí aspirar las secreciones orales de manera suave, que es el lago salival, también ayuda. Y nosotros usamos la iosina, la bucapina, para secar un poco esas secreciones también. Bueno, con respecto a la morfina, vamos a hablar de los mitos. Tengan en cuenta que la morfina es una droga muy noble, es de las drogas más fisiológicas que existen, y comparable con otras, la que menos efectos adversos tiene. Y bueno, dentro de los mitos que conocemos, bueno, uno que produce adicción, que uno lo ve en el paciente, en el consultorio, que uno le nombra la palabra morfina y quiere salir corriendo, entonces lo que uno le pregunta es, o la pregunta que yo hago muchas veces es si conoce algún adicto a la morfina. Entonces
el paciente me mira sorprendido y me dice, no conozco a nadie. Y le digo, che, ¿y cuántos adictos al diclofenac, al ibuprofeno conoces? Ah, sí, mi prima, mi tía, mi vecino. Y nosotros realmente las muertes que vemos, que conocemos, son por antiinflamatorio y no por morfina. Y lo mismo que la adicción a los antiinflamatorios con todas las complicaciones que tienen. Otra de las cosas de los mitos es que acelera la muerte, porque está relacionada con que la morfina está mal usada y se lo da siempre a lo último cuando el paciente está en situación de fin de vida. Y lo real es que la morfina se puede utilizar en cualquier momento, incluso hasta en un cólico renal se podría usar, siempre obviamente en seguimiento con algún médico y valorando los efectos adversos que tiene, que son mucho menos que, por ejemplo, que un antiinflamatorio. Implica rendirse antes de tiempo. Si después duele, ¿qué usamos? Una pregunta muy frecuente. Tengan en cuenta que la morfina no tiene dosis máximas. Las dosis máximas están marcadas por los efectos adversos. Si, por ejemplo, los antiinflamatorios tienen dosis máxima, por ejemplo, yo sé que un ibuprofeno o un diclofenac lo puedo utilizar hasta tantas veces por día, pero la morfina no. Así que bueno, eso es importante conocerlo, aunque sea, si bien el kinesiólogo no lo va a indicar, pero puede ayudar en esta situación a aclarar algunas dudas. Causa de presión respiratoria, sí, en dosis muy alta lo puede producir, pero en dosis baja no. Y situación de terminalidad, es lo que le decía recién, que muchas veces está asociado, la morfina se la da a lo último, cuando el paciente está en situación de fin de vida, y sin embargo, viene sufriendo, pudiéndose usarla desde el inicio del diagnóstico. Tengan en cuenta que la morfina también, aparte de calmar el dolor, aparte de calmar la sensación de falta de aire, tiene un efecto ansiolítico. Bueno, en cuanto a los otros síntomas más comunes en estos enfermos, en la enfermedad pulmonar crónica que está presente, es la hemóptisis, que, bueno, obviamente que la hemóptisis masiva exige una conducta de emergencia, pero en caso de hemóptisis leve a moderada, lo importante es suprimir la tos, retirar los antiinflamatorios. Tengan en cuenta que los antiinflamatorios aumentan el riesgo de hemorragia y hay que evaluar la posibilidad de radioterapia. Como tratamiento farmacológico lo que utilizamos es la adrenalina inhalada y el ácido tranexámico. Tengan en cuenta que la hemóptisis masiva tiene indicación de sedación paliativa. Como cuidados generales, primero tratar de mantener la tranquilidad, que es muy difícil, informar a la familia de lo que está pasando y cubrir con paños oscuros o cambiarle la remera al paciente para evitar que el paciente vea la sangre, ¿tá? Porque si tiene una remera blanca, por ejemplo, esa sangre manchada en la ropa obviamente que asusta al paciente y aumenta la ansiedad. Y nunca, obviamente, dejarlo solo. Después, otro síntoma también que se puede presentar es la tos, que se encuentra del 4 al 86%, o sea, el rango es amplísimo de los pacientes con cáncer de pulmón y en otros cánceres también. Y en enfermedades crónicas pulmonares no malignas se puede presentar en el 59% de los casos. Hay que precisar, o sea, hay que usar un tratamiento, ¿sí? Que puede usar la codeína, la hidrocodeína. En estos pacientes la tos por ahí puede generar, bueno, la tos es la molestia del paciente y del familiar que no puede descansar. Algunos se asocian con hipo, el hipo no los deja alimentarse, entonces se vuelve todo como un ciclo, incluso les genera náuseas y vómitos. Volviendo entonces al caso clínico de la señora. Bueno, esta paciente había quedado internada, a medida que van pasando los días se agrava el estado de salud de ella. Como diagnóstico, la PCR para COVID había venido positiva y tenía una neumonía bilateral. Como les decía, a medida que van pasando los días, aumenta el requerimiento de oxígeno, llegando a necesitar una máscara de reservorio a 15 litros, por momentos uso de músculos accesorios y taquipnea, que se controlaba parcialmente con morfina. También se probó en un momento la cánula nasal de alto flujo, pero la paciente no la toleraba.
Entonces, se habló con ella, con unos sobrinos que vivían en otra provincia y con amigos. Recuerden que ella vivía sola, no tenía una red familiar cercana, sobre el cuadro actual que presentaba y sobre el pronóstico que teníamos. Entonces, uno en estos pacientes, y lo que nos pasa a diario, empieza a pensar la necesidad de métodos invasivos que hacemos, que si se charlaron en algún momento las expectativas de la paciente, si hubo algunas directrices anticipadas. Todas esas son las dudas que se nos presentan cuando tenemos este tipo de pacientes. Entonces, charlando un poquito de esto, uno de los planteos que se hacen es en una paciente donde ya su enfermedad de base estaba bastante evolucionada, sobre todo en los últimos 3 años, donde tiene una crisis aguda grave, ¿sí? Pues tiene una neumonía grave ya con máscara reservorio que está necesitando, con uso de músculos accesorios, que ya no toleraría solamente la máscara, que ya hay que ver si se hace otro tipo de tratamiento o no. La pérdida de peso que había tenido en el último tiempo. Todas esas cosas nos llevan a pensar si es necesario que esta paciente, por ejemplo, le llegue a una asistencia respiratoria mecánica. Entonces, bueno, una de las cosas que se planteó es si los síntomas refractarios, que eran todos los que habíamos hablado previamente, la hemoptisis, la tos, la disnea, no se podían controlar, ¿qué hacíamos? Como les decíamos hoy con Maxi, un síntoma refractario es eso, es un síntoma que no puede ser controlado a pesar de haber hecho todos los intentos posibles en un tiempo razonable, porque también al paciente hay que calmarle el síntoma, se llama síntoma refractario. Y nosotros utilizamos la sedación paliativa, que es la administración de medicación que, si bien disminuye el nivel de conciencia, sirve para aliviar el sufrimiento o para controlar un síntoma refractario, un síntoma que no pudo ser controlado por ningún medio previo. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de sedación paliativa? El delirium hiperactivo refractario, la disnea refractaria, la hemorragia grave. La hemorragia, por ahí nosotros hacemos hincapié que puede ser cualquier hemorragia digestiva. Por ahí hay muchos cánceres de la vía aérea superior que se presentan con hemorragia grave, que es muy feo, porque el paciente se ahoga, literal. El dolor no controlado o el sufrimiento existencial. A veces es más de uno. Y los tipos de fármacos que usamos son las benzodiazepinas, que uno puede ser el midazolam, los neurolépticos como la levomepromacina, la clopromacina o el aroperidol, y más adelante, casi en ese escalón casi no se utiliza, son los barbitúricos y anestésicos. Bueno, nos parece importante aclarar cuál es la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Bueno, este es un término que se ha puesto de moda, toda la eutanasia, entonces lo que queremos aclarar es que nosotros hacemos cuidados paliativos y también aclarar que tanto para hacer eutanasia como para hacer cuidados paliativos utilizamos las mismas drogas. La diferencia está en la intencionalidad. En la sedación paliativa uno busca aliviar un sufrimiento refractario y no provocar la muerte deliberada. En la sedación paliativa uno prescribe fármaco en base a la respuesta del paciente y no para producir la muerte rápida. Por ejemplo, si yo con una ampolla de morfina controlo un síntoma, no le pongo 3 ampollas de más. Le dejo la ampolla sola de morfina. Si el paciente no responde, sigo aumentando. Pero esa es la idea de ir respetando los tiempos del paciente y ajustarse a la respuesta. ¿Qué resultado obtengo? Con la sedación alivio un sufrimiento y con la eutanasia directamente produzco la muerte. Esto es importante saberlo porque es importante que la familia lo sepa, porque primero que hay muchas cosas que el paciente necesita resolver, ya sea despedirse de un familiar, terminar de arreglar algunas cuentas. Bueno, la verdad que en nuestra experiencia hemos visto múltiples ejemplos que realmente nos generan satisfacción porque vemos que tanto la familia como el paciente han podido resolver cosas que no tenían, que no habían concluido. En cuanto a la adecuación del esfuerzo terapéutico, esto se refiere a no comenzar o discontinuar un procedimiento
cuando la aplicación de este procedimiento agrega más sufrimiento al paciente o es desproporcionado según el beneficio esperado. Y un ejemplo claro es cuando yo tengo un paciente, vamos a poner un ejemplo, un paciente POC con oxígeno domiciliario en mal estado general, postrado, adelgazado, etcétera, y que hace una complicación, por ejemplo, una neumonía. Ese paciente, ¿qué hago? ¿Lo derivo, no lo derivo? ¿Lo paso a terapia, lo dejo en sala? Muchas veces por desesperación de la familia, muchas veces por desesperación del médico de guardia o de sala, muchas veces pasa, incluso por desconocimiento, ese paciente pasa a terapia, termina siendo intubado cuando sabemos que muchas veces la intubación no le va a agregar ningún beneficio. Y perdemos esa posibilidad de que el paciente se despida tranquilamente con su familia o en su casa o en una habitación. Respecto de esto, por ahí es importante siempre con estos pacientes que ya sabemos que tienen una enfermedad crónica y que los pacientes con enfermedad crónica van a tener periodos de meseta, periodos en donde tal vez estén en una crisis muy grave y se recuperen y vayan haciendo como montañitas, para que ustedes me entiendan. Es importante hablar de las directrices anticipadas. A veces nosotros, cuando pasa esto con los pacientes con enfermedades crónicas, siempre le preguntamos, no sé, que están en mal estado general y que se está definiendo si se pasa o no se pasa. A veces le preguntamos a la familia, muchos del paciente no los conocemos, entonces le preguntamos a la familia, bueno, ¿qué estuvieron charlando ustedes para llegar a este momento? Y la gran mayoría nos responde, nunca charlamos de esto. Es porque uno se cree que nunca va a llegar este momento y a veces llega y no se charló. No es ser invasivo, pero a medida que se va charlando, el paciente en estado de conciencia puede tomar muchas más decisiones que después le van a pesar a la familia tomar las decisiones, y eso es un montón, digamos. Para una familia que se haya charlado y decisiones en conjunto, no es lo mismo que tenga que tomar la decisión el hijo, el sobrino, el amigo, el hermano que no estaba, que no lo conocía. Bueno, ¿qué nos pasó ahora en contexto de COVID? Este documento está dentro de las guías de adecuación de esfuerzo terapéutico en contexto de pandemia. Principalmente nosotros, ¿qué teníamos que definir? Si un paciente era, les decíamos frágil o robusto, digamos. ¿Por qué? Por la ventana terapéutica. No es lo mismo un paciente independiente en todas sus actividades, que no tenga comorbilidades, que no tenga un montón de patologías, que un paciente que ya tenía patologías previas, ya estaba polimedicado, era un paciente dependiente en sus actividades de la vida diaria. La ventana terapéutica de uno y de otro no iba a ser lo mismo. Entonces esto por ahí de alguna manera nos ayudaba a pensar y a ver qué podíamos hacer. Por ahí en el cuadrito amarillo ese que dice frágil, ¿sí? Si teníamos un paciente que estaba cansado, que era incapaz de subir un piso de la escalera, que es incapaz de caminar una manzana, que tenía más de 5 enfermedades, o que había perdido el 5% de su peso en los últimos meses, todas esas eran, si las preguntas todas esas eran positivas, digamos, estábamos hablando de un paciente frágil. Y teniendo en cuenta también, bueno, las actividades de la vida diaria, teniendo en cuenta si estaba demenciado o no, qué tipo de patología tenía, en algunos casos se consideraba la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero no pensando, bueno, a este paciente no vamos a hacer nada, al contrario, a este paciente le vamos a brindar cuidados paliativos y confort para que pueda estar acompañado por la familia. Y les va a parecer medio raro, pero los cuidados paliativos mejoran la expectativa de vida de los pacientes a los que hemos podido alcanzar. Y son pacientes que pueden estar cerca de su familia y pueden estar acompañados. Bueno, una anécdota nomás que tuvimos con Santiago. Me acuerdo que él me dice, Max, si puede ir a ver un paciente a domicilio. Y le dije, bueno, tengo poco tiempo nomás, así que fui igual. Y como es porque le debía un par de favores, entonces, bueno, y resulta ser que era un paciente de 75 años aproximadamente, obeso, hipertenso, diabético, anémico, EPOC, con oxígeno domiciliario. Y bueno, cuando llego a verlo, eso fue hace un par de años atrás,
El paciente estaba taquipneico, saturando 86%, creo que tenía una frecuencia respiratoria de 30, 40, usando músculo accesorio, creo que saturaba entre 86 y 88%. Yo desesperado hice con oxígeno creo que superaba la pelotita, estaba en el techo. Más o menos. Me acuerdo, hice 2 llamados, uno a la clínica, a terapia, y otro a Santiago. Le digo, Santiago está así, está saturando. Ah, está perfecto, me dice. Entonces, ¿cómo que está perfecto? Sí, no, la verdad que está bastante bien. Bueno, y ahí empecé a entender de a poco lo que era un enfermo terminal, una enfermedad terminal no oncológica, porque yo, si bien estaba acostumbrado a ver pacientes con cáncer, que es mucho más fácil definir la terminalidad, no había tenido la experiencia de tener pacientes no oncológicos. Y la verdad que trabajamos muy bien, se trabajó interdisciplinariamente, le dimos morfina a ese paciente y creo que vivió aproximadamente 2 años. Y bueno, con otra calidad de vida, tolerando su disnea, pudiendo, bueno, resolver, como yo le dije, situaciones con los hijos, etcétera. Y de hecho él muere en una clínica, porque bueno, se decidió a lo último con la familia que iba a estar mejor, pero murió rodeado de su familia, no pasó a terapia ese paciente, pero murió con su hijo, de la mano, agradeciendo, y la verdad que fue muy satisfactorio haber llegado a esa etapa de esa manera. Así que bueno, lo cuento como anécdota, pero creo que nos sirve a todos y sirve que obviamente, yo creo que el kinesiólogo tiene que estar presente siempre, tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria y las decisiones no solamente la tiene que tomar el médico, de hecho nosotros tratamos de trabajar así, de que participe el kinesiólogo, que participe el enfermero y que no solamente una decisión recaiga en uno solo. ¿eh? Así que bueno, yo digo, gracias a Santiago, ese paciente ese día no pasó a terapia, por suerte, que quizás si no me hubiese atendido el teléfono en ese momento, lo hubiésemos internado en una terapia. Bien. Eh, bueno, yo fui anotando algún par de cosas. Igual acá ya están escribiendo, dice, muy buena la disertación, muy real. Y Claudia pregunta, la pregunta es de control de síntomas, puede ser, no sé si Claudia puede explicar un poquito mejor la pregunta. No sé. La pregunta es de control de síntomas, puede ser. No sé qué. Sí, 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 pero puedes preguntarla a Claudia. Poné de última el chat ahí. Control de síntomas puede ser. Bueno, capaz que ahora la va a formular. Mientras tanto, Ahí yo tiene lo el que quiero. micrófono activado, Santiago, Claudia, a ver Bien. si quiere. Que lo ¿Era diga con de última. signos de admiración? Ah, no, acá este. No, 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 no. Era lo otro. Claudia, ¿querés decirla Verbalmente. verbalmente la pregunta? Ahí ya le activé el micrófono, pero Claudia, si querés hablar, tenés activado el micrófono. Sí, verbalmente, dice. Decile a Claudia nomás. Ya tiene activado el micrófono, pero se ve que no le... No se le escucha. No. Bueno, mientras tanto, Por ahí, si le sirve, bueno, dentro del control de síntomas, uno puede pensar en lo que espera, son las medidas generales, como dijimos, y el tratamiento farmacológico. Las medidas generales incluyen, en este caso hablamos de los síntomas respiratorios, pero incluyen un montón de cosas dependiendo del síntoma. Y después, el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la relevancia de la rehabilitación pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar terminal? Eso es de Santiago. Eso es para mí. Bueno, principalmente, yo la reflexión que quería hacer es por qué decidí incluir este tema dentro del Ateneo de la sección de rehabilitación respiratoria, y es que nos enfrentamos a una realidad que quizás hace 10 años no teníamos, y es que los pacientes tienen cada vez más terapia farmacológica para la parte respiratoria que alarga el proceso de vida, pero muchas veces alarga también este proceso en donde le seguimos dando el broncodilatador, le seguimos dando el antifibrótico y el paciente tiene una mala calidad de vida porque está en este fin de vida.
y así como Maxi cuenta esta anécdota del paciente, yo cuento la anécdota que me encontré con estos dos amigos y médicos que han atendido a este tipo de pacientes que por lo general, vamos a ser sinceros, nadie los quiere agarrar acá en Paraná. No sé en el resto de la Argentina y en el resto del mundo, pero es una realidad que es muy difícil encontrar un médico que tenga empatía con este tipo de pacientes, que tenga ganas de, como dijo Maxi, trabajar en equipo. Entonces, no se trata muchas veces solamente de hacer kinesiología o de hacer medicina, sino que hablar con el nutricionista, hablar con el equipo de psicología. Entonces, por ahí el tema de la rehabilitación pulmonar en estos pacientes quizás deja de ser importante, por ejemplo, el fortalecimiento del músculo y la capacidad aeróbica, y sí los ejercicios de respiración, la flexibilidad para mejorar los síntomas, entendiendo que este paciente no es que si yo le mejoro la fuerza va a salir a caminar, porque ya estamos entendiendo que está en esta etapa de fin de vida. Ahí hay una pregunta Ajá. que dice, ¿la hemorragia no masiva por traqueostomía se puede controlar con nebulizaciones con adrenalina y a qué dosis? Se podría pensar, siempre que sea una hemorragia leve, uno puede empezar con estos tratamientos. Nosotros lo que hacemos es una ampolla de adrenalina en 10 centímetros de solución fisiológica, pero no con el nebulizador casero, con el panel de oxígeno, digamos. Y además le aporta un poco de frío, eso también mejora, porque por ahí no le vamos a dar al paciente con un nebulizador casero, se siguen vendiendo. Sí, sí, sí. Se haga una nebu, porque no, eso no sirve. Bien, ahí hay uno que está conectado como iPhone, que no tiene nombre, pero que levantó la mano, puede hacer la pregunta si quiere. Hola, hola Santi, soy, Ah, mi nombre ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia, soy oh, va. kinesióloga de un hospital de la provincia de Buenos Aires. En relación a los recursos, estuvo muy buena la disertación. La verdad que es un problema muy común que tenemos todos en los hospitales y el kinesiólogo casi siempre interactúa mucho con estos pacientes. Mi pregunta va en relación a qué pasa cuando los pacientes tienen tan bajos recursos que no pueden, por ejemplo, ir a los domicilios y tienen que quedarse internados, digamos, porque, bueno, ingresan, por ejemplo, con cuadros de descompensación producto de su enfermedad que es terminal. ¿Y cómo lo manejan ustedes, digamos, desde qué lugar? Porque es muy difícil eso, ¿no? Hay pacientes que necesitan, por ejemplo, altas concentraciones de oxígeno y, por ejemplo, no pueden irse al domicilio en esas condiciones o necesitan BNI y no pueden irse en esas condiciones. Digamos, ¿cómo hacen ustedes? Y ya ni les hablo de lo medicamentoso, ¿no? Para manejar esas situaciones, que es tan difícil. ¿Cómo le explicamos a los pacientes que primero que, bueno, que están cursando por esa etapa de la enfermedad y después que, bueno, que muchos pacientes se quieren ir y no pueden? Qué complejo, perdón. Por ejemplo, nosotros acá en el hospital tenemos pacientes que no tienen obra social. Después tenemos pacientes que tienen obra social, pero la red de sostén es tremenda, tremendamente mala, digo. Y después tenemos pacientes que los familiares, porque son los cuidadores principales, se lo cargan al hombro. El paciente con obra social, de alguna manera, con burocracia, como en todos lados, pero uno haciendo los papeles se puede conseguir con un mes de demora, pero que le den un concentrador de oxígeno, que pueda ir el kinesiólogo a su casa, que pueda tener un médico una visita domiciliaria, que pueda tener cuidadores el tiempo que sea necesario. Y en los pacientes que no tienen obra social, son los pacientes que por ahí están más tiempo internados acá en el hospital, pero bueno, acá hay un hospital de rehabilitación que es público, que algunos pacientes se puede mandar, generalmente acepta pacientes mayores de 60, 65 años por ahí. Y después tenemos muchos pacientes, hay un paciente que va, le dimos el plazo de 100 días a los chicos de sala, va por el 94, pero es un paciente que viene, 94 días, pero viene. Está peleando ahí para los últimos 6 Claro. días salir. Porque los pacientes que no tienen obra social y que necesitan alquilar un concentrador o lo que sea, salen por subsidios que se llaman, que son subsidios de la provincia, que obviamente trámites súper engorrosos, súper. Sí, tal cual. Sí, Juan. En cuanto a los recursos, sí, entendí bien la pregunta, pero por ejemplo, siempre hay que mirar al paciente que tenemos enfrente. Si el paciente tiene situación de terminalidad, obviamente que yo, corríjanme, tampoco tengo tanta experiencia como para determinarlo, pero no le pondría ni un BiPAP ni un CPAP,
ni un respirador portátil a un paciente. Ah, perfecto. Está, perfecto. Ahí está, entonces entendí mal. Lo que sí, y combinar terapéutica, eso es fundamental. O sea que muchas veces estos pacientes sobrellevan mejor la disnea con la medicación, por ejemplo con la morfina, que está subutilizada en estos casos. Sí, 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 sí. ahí yo quiero hacer una pregunta para quienes están escuchando, si habían usado, no prescripto ustedes, porque somos, bueno, lo veo a Claudio ahí conectado, es el único médico que conozco, pero el resto son todos kines, si habían tenido pacientes que estén medicados con morfina para tratar la disnea. Yo desde que descubrí eso con los pacientes Sí, terminales, sí, ¿sí? ¿Lo tenían? sí, Bien, sí, sí, nosotros, de hecho, lo sugerimos en el claro. hospital a los médicos, lo sugerimos, sí, sí, sí. Y vos sabés que, bueno, es re importante, seguramente Ceci a vos te pasa, que es bueno tener, o sea, que el kinesiólogo también conozca esta herramienta por si el equipo médico no lo propuso, pero que sobre todo también nosotros seamos un sostén del paciente adhiriendo a las terapias que acaban de mencionar los médicos, porque digo, trabajar en equipo no es que el paciente esté poliatendido por la nutricionista, por el psicólogo, por el kinesiólogo y el médico. Es que entre sí se hablen. Y digo, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablarnos entre nosotros y decir, mira, este paciente viene así, este paciente, la verdad es que no va a andar con esto. O ellos, por ejemplo, me dicen, mira, no sé, no tratemos de hacer mucho más con este paciente desde la parte de ejercicio, porque yo ya di todo con la medicación y el paciente no va a mejorar, digamos. Mm. Lauri, lo sugerí, pero no llegamos con un paciente, no tenía acompañamiento interdisciplinario. Sí, ¿puedo agregar una cosa más? Creo que Sí, lo obvio, más sí, claro. difícil, ¿puedo agregar una cosa más? Sí, Lo sí, más sí. difícil es por ahí llegar a este consenso interdisciplinario de quién es y qué no es un paciente paliativo. Que de parte, o sea, cuando partimos de esa base, los objetivos se plantean más solos. Sí, tal cual. Es O que sea, el en tema es eso, parte, llegar a eso. bueno, en parte es lo que hablábamos con ellos, cuando un paciente empieza a ser paliativo, y no solamente cuando empieza a hacerlo, sino que estamos preparados nosotros para atender un paciente paliativo, porque es como esto de no hablar el tema de la muerte, no solo entre la familia, pero nosotros con los pacientes. Digo, nosotros capaz que vemos que un paciente está mal y quiere seguir insistiendo en entrenar y decir, bueno, nosotros mira, en este proceso me parece que lo mejor es que trabajemos otras cosas. Digo, falta un montón de formación, Tal cual. por eso también es el espacio para debatir y para hablar, pero coincide totalmente, Ceci, de cuándo empieza a ser un paciente paliativo. Ana. Y después Gracias, lo que chicos. nosotros siempre aclaramos es no universalizar. Eso siempre lo decimos, pero no se puede, hay cosas que uno puede protocolizar la manera de usar, pero no lo podemos aplicar para todos los pacientes de la misma manera. Entonces, cada caso es particular. Cada paciente va a responder de una manera diferente. Les robo una frase a ellos que dicen para dolor, pero que también seguramente lo tienen para cuidados paliativos, el traje a medida para el paciente. Y en lo que los conozco, cómo trabajan en dolor y cómo trabajan en paliativo, jamás vi un paciente, o sea, dos pacientes tratados de la misma forma, a pesar de que ambos tenían, por ejemplo, gonalgia. Y digo, es fácil sentarnos acá y decirlo, pero yo lo he visto que lo hacen y eso creo que es lo más importante. Entender de que este paciente que tenemos enfrente es EPOC, tiene un BEF bajo, usa oxígeno, pero tiene una realidad totalmente distinta al otro EPOC que quizás, no sé, tiene ganas de vivir y tiene ganas de hacer otra cosa totalmente distinta a ese EPOC. Así que, bueno, ahí Claudio acota que nosotros manejábamos, ahora estoy jubilado, recientemente jubilado, neumonólogo del Ramos Mejía, con morfina para la desensibilización de la disnea y el dolor. Sí, es muy útil, tenemos paliativistas, que bueno, nosotros los tenemos a ellos. Coincido que en general es para aliviar, no hacemos prácticas de eutanasia. Buenísimo el comentario. Y a veces también, por ejemplo, acá somos algunos, pero ir transmitiéndolo en el boca a boca al resto de nuestros colegas o con las personas que nosotros trabajamos también es importante. Ejemplo, acá nosotros charlamos mucho y nos hacemos junto cargo de los pacientes con los kine, con los médicos de sala, con los residentes. Eso también es importante, porque para la confianza que uno tiene, ejemplo, si yo veo una paciente una vez por mes y el kine la está viendo 3 veces por semana y me dice, no sé, Asuni,
le falta la morfina, y yo digo, hace rato que no la veo, ¿cómo está? ¿Vos me asegurás que está bien? Y yo confío en lo que él me dice, porque él la ve 3 veces por semana y sabe cuándo está bien y cuándo está mal. Tal cual. Y otro caso, un cuidado paliativo oncológico, pero el de la chica que era joven, del año pasado, que falleció en diciembre. Esa chica se le permitieron cosas que normalmente en un hospital, en un hospital digo cualquiera, no acá, no se permitirían, pero existe un equipo humano y un equipo que tiene una mentalidad de cuidados paliativos de parte de ellos, que también están en la parte de gestión del hospital, en donde se autorizó la entrada de su mascota para que se despida. Y digo, y no pasó nada, nadie se infectó, nadie... Y claro, entonces digo, por ahí son cosas sencillas que es hablando, y quizás no todos necesitan que entre su mascota. Esa paciente necesitaba eso. De hecho, esa paciente, el servicio de kinesiología, la sacó a la terraza a que tome sol y le hacía drenaje linfático a la terraza. O sea, esa paciente estaba feliz de la vida porque le volaba el poco pelo que tenía, le volaba el viento, tomaba sol. Realmente, obviamente, quizás no sacamos todo el sufrimiento, pero se pudo despedir de un montón de personas, porque un montón de personas, era muy conocida acá en Paraná, y vino un montón de personas, vinieron a despedirse y demás. Así que digo, es importante tener esa parte humana en este momento de la vida, digamos. Bueno, un punto también que se habló en cuanto al control de síntomas, y para dejarlos tranquilos con el tema de la morfina, uno empieza a dosificar hasta llegar a un objetivo que es el control de síntomas. Entonces, como decíamos hoy, si con una ampolla me alcanza, no hago 2 ampollas de más. Y esto para darles tranquilidad más que nada al que utilice la morfina. Si el paciente requiere más, por lo general es porque tiene necesidad de la morfina para controlar de sus síntomas y no es adicción eso. Para quedarse tranquilos también, sobre todo con el mito de la adicción. Y cuando vemos una adicción, hasta ahora hemos visto, la verdad que en todos estos años que hacemos dolor y paliativismo, vimos un paciente adicto a la morfina, pero incluso que ya era derivado, ya tenía un consumo problemático. Y también en esos casos, cuando ya hay un consumo u otra adicción, hacemos interconsulta a psiquiatría y nunca trabajamos solo, esa es la verdad. Nunca trabajamos solo, eso es fundamental. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, les agradezco una vez más a mis amigos, Max y Ana, porque ellos terminaban a las 2 y se quedaron a dar el Ateneo, y sé que tienen miles de cosas para hacer, y a pesar de eso están acá haciéndonos conocer un poco más de este mundo de los cuidados paliativos. Así que, si no hay más preguntas, damos por finalizado el Ateneo. Perfecto. Bueno, muchas gracias.